Bien, entonces en este video lo que vamos a ver es cómo vamos a demostrar cómo se calcula, cómo se hace un análisis de estadística descriptiva de una variable cuantitativa, que en este caso son 80 datos de la temperatura máxima diaria en un determinado aeropuerto, ¿no? Entonces aquí tenemos los datos, ¿no? La temperatura en grados Fahrenheit, que tenemos en la columna A, ¿no? Bien, tenemos que hacer, como habíamos visto en clases, para hacer un análisis estadístico, tenemos que hacer cálculos previos. Aquí vamos a poner cálculos previos. ¿Qué cálculos previos tenemos que hacer? Tenemos que ver, por ejemplo, cuál es el valor mínimo, cuál será el valor máximo, cuál será el rango, cuánto será el número de clases, de datos que tenemos. ¿Qué más tenemos que calcular? Tenemos que calcular el número de clases, ¿no? El número de clases. Luego tenemos el intervalo de clase. Bien, esos son los rangos o los cálculos previos que tenemos que realizar para hacer un análisis estadístico. Entonces aquí nosotros vamos y simplemente tenemos que poner, esto va a ser igual, ustedes ponen min y vamos a seleccionar la base de datos que tenemos ahí y ya tenemos entonces el valor mínimo, que sería 56, ¿no? Posteriormente hacemos el valor máximo, igual max, seleccionamos ahora acá la primera celda y luego seleccionamos hasta abajo y vamos a tener entonces seleccionado y tenemos el valor, un mínimo de 56 grados Fahrenheit o grados Fahrenheit, y tenemos un máximo de 93 grados Fahrenheit. Entonces el rango va a ser la diferencia entre estos datos. Entonces tenemos 93 menos 56. Tenemos entonces un rango de 37 valores, ¿no? Bien, ¿cuántas observaciones tenemos? Bueno, en este caso nosotros sabemos que tenemos 80 observaciones porque son un número bastante pequeño, pero podríamos tener un número grande y no saber exactamente cuántos hay. Entonces, para eso podemos poner igual, contar se ponen ahí en Excel, contar y nuevamente colocamos acá y nos vamos hasta el último y le damos Enter. Bien, entonces está calculado que tenemos 80 datos, ¿no? 80 datos tenemos ahí. Y luego tenemos ahora el número de clases. ¿Cuánto será el número de clases? Hemos dicho, de acuerdo a una formulita, esto es igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de 80, de n. Bien, entonces tenemos eso ahí, 7.2. Entonces, este valor tiene que ser un valor entero, por lo tanto, vamos a redondear. Y colocamos redondear. ¿Qué vamos a redondear? Vamos a redondear este valor. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales. Bien, tenemos el número de clases. Y finalmente vamos a calcular el intervalo de clase. Y el intervalo de clase va a ser igual al rango que tenemos ahí, dividido entre el número de clases, que sería 7. Bien, bueno, esto podemos cambiar, son muchos decimales. Podríamos poner solamente, tal vez a 2 decimales. Entonces vamos a tener intervalo de clase igual, redondear ese valor, pero acá vamos a colocar con 2 decimales. Bien, ese sería inicialmente los cálculos previos que estamos realizando. Vamos a hacer entonces aquí una. Bien, está grabando nuevamente ahora el video. Bien, una vez que nosotros tenemos estos cálculos previos, el siguiente paso para hacer un análisis estadístico es hacer mi tabla de frecuencias, ¿no? Y para hacer mi tabla de frecuencias, como también lo hemos visto en clases, ¿qué columnas tengo que tener? Primeramente, la columna clase. Siguiente, límite inferior. Siguiente, límite superior, ¿no? Siguiente, marca de clase, ¿no? O podemos llamarle también a esto X, ¿no? Bien, entonces la clase, ¿cuántas clases hemos dicho que vamos a tener? 7 clases. Entonces tenemos acá 1, 2, y entonces vamos a tener hasta la clase número, bueno, aquí tenemos 6, 7. Ahí tenemos las 7 clases. Límite inferior. ¿Cuál va a ser el límite inferior?
el límite inferior va a ser el valor mínimo. Entonces, este va a ser igual, me voy con la celda, ese es el mínimo, ya tengo ese valor, ¿no? ¿Cuánto va a ser ahora el límite superior de esa clase? Va a ser, me voy acá a la celda, esa es la celda del límite superior, va a ser igual el valor mínimo o el valor del límite inferior de esa clase más el intervalo de clase. ¿Dónde está el intervalo de clase? Ahí. Bien, entonces ya tengo el límite superior. El límite ahora inferior de la siguiente clase, de la clase 2, va a ser igual al límite superior de la clase anterior. Y este va a ser igual a el límite inferior más el intervalo de clase que está acá. Y eso vamos a hacer varias veces, ¿no? Entonces yo no puedo estar haciendo uno por uno esos cálculos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todos se van a sumar con 529. Entonces lo voy a congelar la celda. ¿Qué celda en este caso? La celda C9. Entonces lo vamos a congelar. ¿Y cómo se congela? Dándole acá un símbolo del dólar y otro símbolo de dólar. Bien, está congelado ahora. Bien, hemos calculado el límite superior. Entonces ahora nos vamos acá y seleccionamos estas dos celdas. Y luego la bajamos hasta acá. Bien, y vamos a tener entonces los límites superiores, ¿no? Entonces tenemos límite inferior y límite superior. ¿Está claro, no? Entonces tenemos los valores. Bien, y ahora vamos a calcular marca de clase. Marca de clase va a ser el valor medio de clase. Por lo tanto vamos a tener que eso va a ser igual a el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2. Bien, ya tenemos los valores. Y vamos a bajar y tenemos entonces, para que sigamos con nuestra anotación, vamos a colocar también dos decimales. Entonces le decimos acá que queremos solamente formato de celda, ¿no? Formato de celda, y le decimos acá que no, solamente queremos dos decimales. Entonces, esta sería la otra parte que nosotros... Bien, entonces vamos a continuar con el video. Estamos acá. Hemos calculado hasta marca de clase. Ahora vamos a calcular la columna de frecuencia absoluta acá, en la columna H, frecuencia absoluta. Bien, frecuencia absoluta es importante que sepamos calcular, y para eso yo voy a colorear dos celdas. Una columna límite superior, le voy a colorear con un color, ¿no? Aquí vamos a seleccionar un color, con ese color lo vamos a seleccionar, la columna F. Y también lo voy a seleccionar todo de temperatura, ¿no? Entonces voy a ir nuevamente acá y voy a seleccionar y le voy a dar el mismo color. Bien, entonces fíjense acá, tengo dos columnas que están coloreadas. Con esas voy a calcular frecuencia absoluta. Entonces acá nos vamos a datos, análisis de datos, por eso es importante que todos tengan. Ahora nos vamos a histograma, y le damos a aceptar. Bien. En el histograma vamos a tener dos cosas importantes: rango de entrada y rango de clases. Rango de entrada son los valores de la variable con la que estamos trabajando, que sería en este caso temperatura. Entonces nos vamos acá y seleccionamos todo hasta el último. Entonces vamos a decir acá, ese es nuestro rango de datos, desde la celda A1 hasta la celda A81. Y el rango de clases, este rango de clases va a ser entonces ahora, este rango de clases va a ser los límites superiores, que serían los valores que están desde F1 hasta F8. Entonces aquí le damos Enter. Bien, ya tenemos todo. Entonces esto lo vamos a colocar un poco ahí al centro. Y vamos a decirle ahora rótulos. Vamos a seleccionar rótulos acá. Rótulos, seleccionamos. Y damos un rango de salida. Un rango de salida va a ser una celda donde yo quiero que salgan los resultados. Puedo poner, por ejemplo, la celda. Esa celda. Bien, ya tengo todo. Entonces tengo el rango de salida, los rótulos he seleccionado. ¿Por qué? Porque he seleccionado desde el nombre de la variable. Y tenemos también todo ahí y le damos a aceptar.
Bien, ahora tenemos acá, estas son las frecuencias absolutas, estas de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo que hago es seleccionar, copiar, y esa es mi frecuencia absoluta, lo que hemos calculado ahí. Entonces, ya tenemos entonces la frecuencia absoluta calculado. ¿Cómo voy a saber que está bien? Tengo 80 datos de temperatura. Significa que mi frecuencia absoluta, la sumatoria, tiene que ser 80. También no puede haber una temperatura más o una temperatura menos. Entonces voy acá a la última columna, ahí, y le voy a dar acá fórmulas que me haga una autosuma. Bien, justamente tenemos los 80 ahí, o sea, que está bien lo que hemos calculado. Entonces tenemos 80 datos, que sería la sumatoria de las frecuencias. Bien, esto que está acá, una vez que hacemos eso, lo eliminamos ahí, ¿no? Y ya tenemos la frecuencia absoluta. Siguiente paso, frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Qué es lo que voy a hacer en frecuencia relativa? Cada uno de estos datos voy a dividir entre el total, que sería eso. Pero como eso voy a hacer para todos lo mismo, ¿qué celda tendría que congelar? La H9, pues la H9 va a ser la misma con la que voy a ir yo dividiendo. Por lo tanto, la celda H9 lo vamos a congelar. Lo congelamos con símbolo de dólar. Bien, y ahora lo bajamos hacia abajo. Y eso serían las frecuencias relativas, ¿no? Bien, para estabilizar eso, le podemos dar, por ejemplo, que tenga, todos que tengan 2 decimales. Bien, ahí tenemos todos con 2 decimales. O podemos poner tal vez 3 decimales para que se pueda interpretar mejor. Entonces podemos aumentarle uno más ahí. Bien, tenemos los 3 decimales. Bien, aquí tenemos todos los datos. La sumatoria de estas frecuencias relativas, ¿cuánto me tiene que dar? 1. Eso hemos visto también en la clase. Entonces aquí tenemos 1. Entonces nuevamente nos vamos acá, hacemos una autosuma y justamente aparece el 1. Entonces tenemos calculado el 1. Bien, ahora vamos a hacer frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Entonces la primera, hemos dicho, la primera se va a repetir. La segunda va a ser esta de acá más la siguiente. Y así vamos a ir repitiendo eso hasta que tengamos ahí esos valores. Entonces vamos bajando hasta este valor. Bien, y tenemos todos los valores. Fíjense, ¿qué hemos dicho en frecuencia absoluta acumulada? El último valor tiene que ser el número de datos que tenemos. Y fíjense, el último es 80. Bien, ahora tenemos frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada es lo mismo. Vamos a irnos a la primera y luego se va a ir sumando la anterior más la siguiente de la frecuencia absoluta relativa. Entonces esto vamos a bajar. Bien, y el último también tiene que ser 1. Entonces hasta ahí hemos calculado la tabla de frecuencias. Lo que nosotros estamos viendo en este momento, límite inferior, límite superior, marca de clase que es X, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, eso se denomina tabla de frecuencias. Entonces cuando les pidan elabore una tabla de frecuencias, es eso lo que se tiene que calcular, ¿no? Bien, entonces vamos a parar. Bien, ahora en el video vamos a mostrar cómo tenemos que graficar un histograma de frecuencias, un polígono de frecuencias, una ojiva de frecuencias, pero además vamos a explicar cómo se interpreta también. Hasta acá, ¿qué interpretación tuvieran? Si estamos hablando de temperatura en grados Fahrenheit, fíjense, hasta acá, ¿qué estamos diciendo? Es importante esto de la interpretación. Solamente si hablamos de frecuencia absoluta y relativa, ustedes pueden ver dónde está la mayor frecuencia. Está en 18. ¿No? Primero es 11, 8, 7, 18, 16, 12, 8. O sea, yo puedo decir, si estuviera interpretando y escribiendo, se puede observar en la tabla de frecuencias que la mayor frecuencia corresponde a ¿cuánto? A 18 datos de los 80 que tenemos. ¿Y que corresponden a qué? A temperaturas que son
a temperaturas mayores a 71.87 grados Fahrenheit, pero menores a 77.16 grados Fahrenheit. En cambio, la frecuencia absoluta mínima corresponde a ¿cuánto sería? Corresponde a la clase que tiene un valor de frecuencia de 7. De 7 es el mínimo, no hay nadie más que tenga un menor valor a ese. Entonces acá decimos que esa es la clase que presenta la menor frecuencia absoluta y que corresponde a temperaturas que son mayores a 66.58 grados Fahrenheit, pero menores o iguales a 71.87 grados Fahrenheit. Bien, y eso es lo más importante, saber cuál es la frecuencia mayor y cuál es la frecuencia menor. Pero también lo mismo podemos expresar en términos relativos. ¿Qué significa esto? Que yo podría decir, en vez de decir 18 de 80 o decir 7 de 80 son lo mínimo, decir que el 22.5% de las observaciones presentan la mayor frecuencia absoluta y que corresponden a temperaturas que son mayores a 71.87 grados Fahrenheit, pero menores o iguales a 77.16. En cambio, las menores frecuencias relativas corresponden a ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 0.088 está ahí, pero eso significa 8.8%. De las observaciones representan la menor, la más mínima frecuencia absoluta y corresponden a ¿qué? A temperaturas que son mayores a 66.58 grados Fahrenheit, pero menores o iguales a 71.87 grados Fahrenheit. Por una parte es eso, la frecuencia absoluta y relativa, pero por otra parte tenemos las acumuladas. Las acumuladas son sumamente importantes. Por ejemplo, ¿qué significa 0.238? ¿Quién nos dirá 0.238? Significa que el 23.8% de las observaciones presentan temperaturas menores o iguales a 66.58 grados Fahrenheit. También el 32.5% de las observaciones presentan temperaturas menores o iguales a 71.87. Si yo estoy diciendo ahí menores. Ahora el otro dice 0.55. ¿Qué significa eso? Que el 55% de las observaciones, ¿no?, presentan temperaturas menores o iguales a 77.16 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál será ahora la frecuencia para temperaturas mayores a 77.16? ¿Cuánto sería? Si estamos diciendo 55% presentan temperaturas menores o iguales a 77.16 grados Fahrenheit. ¿Y cuál sería la probabilidad de tener temperaturas mayores a 77.16? Va a ser 45%. Pues. Yo tengo 55% que son menores. Para llegar al 100%, ¿cuánto queda? 45%. Y eso corresponde a temperaturas mayores a 77.16 grados Fahrenheit. Está bien, ¿no? Lo mismo en el otro, 75% de las observaciones tienen temperaturas menores o iguales a 82.45 grados Fahrenheit. Eso significa que temperaturas mayores a 82.45 grados Fahrenheit corresponden a una probabilidad de ¿cuánto? 25%. Los menores 75 y el otro el 25%. Luego tenemos el 90% de las observaciones tienen temperaturas menores o iguales a 87.74 grados Fahrenheit. Eso significa que el restante, o sea, el 10%, corresponde a temperaturas mayores a 87.74 grados Fahrenheit. Bien, esa es la interpretación de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y las acumuladas. Bien, ahora tenemos que graficar y para eso vamos a seleccionar. Bien, yo voy a seleccionar todo lo que tengo ahí. Eso seleccionamos, ¿no? Fíjense, estoy seleccionando límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Bien, ahora me voy
insertar. Bien, voy a insertar, ahí tenemos varias herramientas de gráfico. También otra cosa importante ahora en Excel tenemos gráficos dinámicos, ¿no? que podemos utilizar también en ahí. Bien, entonces acá vamos a irnos inicialmente a hacer un gráfico de barras, o de columnas, insertar gráfico de columnas. ¿Para qué? Para hacer un histograma, ¿no? Porque se puede ver, eso es lo que tenemos. En el histograma hemos dicho son rectángulos, ¿no? Donde la altura representa las frecuencias absolutas o relativas, y aquí tenemos justamente rectángulos ahí, ¿no? Entonces nos vamos a ir a columnas y vamos a hacer el más sencillo. Bien, ahí, ese. Ustedes ven ahí, parecería que está mal el gráfico, pero no es que está mal, sino que tenemos que editar ese gráfico, ¿no? Lo que hemos hecho es seleccionar todas las variables. Lo que tenemos que decirle al programa, ¿qué variable tiene que ir en el eje X? ¿Qué variable tiene que ir en el eje Y? Entonces, para eso, ustedes fíjense acá también, cuando yo he hecho el gráfico, ¿qué es lo que ha aparecido en Excel? Lo que aparece es un diseño de gráfico y un formato de gráfico. Aparecen dos ventanas, hay dos pestañas, diseño y formato. Entonces, esos nos van a permitir arreglar toda esta edición del gráfico, ¿no? Bien, entonces nos vamos acá. Fíjense, ahí están todas las variables, ¿no? Límite inferior, límite superior, X, frecuencia absoluta, relativa, frecuencia absoluta, acumulada, todo lo demás. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es agarrar acá, ¿no? Darle un botón con el botón derecho y nos vamos a seleccionar datos. Seleccionar datos, bien. Ahora vamos a seleccionar en esta parte, en la parte derecha tenemos que colocar los datos de X. Y en la parte izquierda tenemos que colocar los datos de Y, ¿no? Entonces fíjense ahora aquí está al revés. Los datos límite inferior, superior, frecuencia absoluta que tiene que estar en el eje Y está en el eje X, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a cambiar fila por columna. Bien, lo hemos cambiado, lo hemos llevado, fíjense, al otro lado. Límite inferior, eso se ha ido al eje Y. Bien, y aquí ahora vamos a editar esto. ¿Qué queremos que vaya en el eje X? ¿Qué tiene que ir en el eje X cuando hacemos un histograma? Tiene que ir la marca de clase. No nos olvidemos, la marca de clase tiene que ir en el eje X. Entonces ahora le vamos a editar y le vamos a poner justamente la marca de clase. Y la marca de clase son estos valores. Están acá, X. Y le aceptamos. Bien. Fíjense, ahora ya ha aparecido ahí los datos, 58.65, 69.94, etc. Bien, ahora nos vamos al eje Y. Y en el eje Y nosotros podemos agregar una variable, podemos modificar una variable o podemos quitar una variable. En este caso nosotros solamente queremos que en el eje Y esté frecuencia absoluta, nada más. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Quitar. Vamos quitando los demás. Entonces por ejemplo, lo voy a quitar. Este lo voy a quitar, este lo voy a quitar, ese no, ese quiero que se quede en frecuencia absoluta. Entonces ahora me voy al otro y lo voy a quitar, bien, y lo voy a quitar. Bien, ese sería el más simple. Bien, ahora fíjense, le vamos a aceptar. Bien, ahora tenemos acá, este sería el gráfico, ¿no? Este sería el gráfico acá. Bien, pero acá tenemos que hacer muchas cosas todavía, como por ejemplo darle etiquetas. ¿Qué sería darle etiquetas en Excel? Darle los nombres de la variable. ¿Qué nombre le voy a dar? Por ejemplo, en el eje X, ¿qué tendría que ponerle? Temperatura, ¿qué hemos dicho que es? Temperatura máxima diaria. ¿En qué? En grados Fahrenheit. Entonces eso podemos poner. Y en el eje Y, ¿qué podríamos poner? Frecuencia absoluta. No, frecuencia absoluta. Entonces, ¿dónde va a estar eso? Acá, fíjense, acá tenemos unas más. Dice títulos de ejes. Títulos de ejes. Entonces voy a ver aquí, títulos de eje. Bien, entonces voy a poner títulos de eje. ¿Qué hemos dicho que vamos a poner acá?
¿Qué vamos a poner acá? Hemos dicho que vamos a poner temperatura máxima diaria. Entonces vamos a poner temperatura máxima diaria. ¿Y eso en qué va a estar dado? Está dado en grados, en grados Fahrenheit. Bien, ya tenemos eso, ya hemos colocado ahí sus datos. Bien, ahora nos vamos acá. Ahí. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser su frecuencia absoluta. Entonces colocamos frecuencia absoluta. Bien, ya tenemos la frecuencia absoluta. Bien, este que está acá lo podemos sacar, esto no nos interesa, lo borramos. Bien. Bien, otra cosa importante. En el histograma, los rectángulos tienen que estar unidos. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso es lo que hemos hecho en los rectángulos. No hay un espacio de separación entre los rectángulos, tienen que estar unidos. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a seleccionar rectángulo, ¿no? Vamos a seleccionar rectángulo acá. Y vamos a ver acá. Bien, aquí. Superposición. Entonces vamos a colocar ancho del intervalo. ¿Qué ancho quisiera del intervalo? Nada. Quiero que estén unidos los rectángulos. Entonces el ancho del intervalo sería 0. Entonces vamos a bajar hasta 0 esto de acá. ¿Qué es lo que está pasando con los intervalos a medida que va aumentando? ¿Están dando cuenta, no? ¿Qué pasa con los rectángulos a medida que estoy bajando? Lo que pasa es que el intervalo está haciendo cada vez menos y ahora ya tenemos 0 ahí. Entonces, ahora sí es un histograma. ¿Qué le puedo poner? Los bordes. Los bordes. ¿Qué serían los bordes? Fíjense, aquí veo todo amarillo, ¿no? Entonces, los bordes lo vamos a colocar acá. Aquí están los bordes, ¿no? Borde. Línea sólida. Bien, ¿qué color le podemos dar? Le podemos dar un color azul. ¿No? Ya, entonces acá, a ver, vamos a bajar. De borde, podemos darle línea. Entonces, ¿qué línea le vamos a dar? Hemos dicho línea azul, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, lo podemos dar lo mismo a todos los demás. Bien, entonces acá nosotros podemos darle un color al borde, un color azul. Bien, ahora sí aparece ya todos con borde, ¿no? Todos están con borde. Entonces tenemos ahí abajo las temperaturas, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? Podemos poner las etiquetas también. Entonces, a ver, pongamos las etiquetas. Vamos a bajar esto ahí y ahora vamos a colocar la etiqueta. Entonces aquí colocamos etiqueta de datos. Bien, ahí están las etiquetas. Ahí están las etiquetas que serían las frecuencias absolutas, pues, ¿no? De cada una de los rectángulos. Bien, ¿qué más podríamos poner? Aquí, títulos, eje. Bien, eso sería entonces lo que tendríamos. Bueno, podemos también sacar esto de acá. Podemos eliminar. O podemos cambiar también allá, aquí tenemos otras muestras, podemos cambiar si quieren a estos modelos también, podemos ir cambiando, porque ya hemos hecho nosotros la estructura, ¿no? Excel tiene, una vez que hacemos la estructura de gráfico, ya podemos ir cambiando varias formas, ¿no? Diseños que hay. Bien, entonces lo dejamos ahí, y entonces este sería nuestro gráfico, este sería nuestro histograma de frecuencias, ¿no? Que tenemos ahí. Entonces ese sería... Bien, entonces ahora en el video vamos a demostrar cómo vamos a elaborar un polígono de frecuencias. Para esto lo que hemos hecho es sustraer de la tabla de frecuencias los valores de X, que es la marca de clase, y de frecuencia absoluta, que en este caso para nosotros es Y, ¿no? Tenemos entonces X y Y. Pero acá nosotros tenemos que agregarle, ¿se acuerdan que tenemos que agregarle un punto de inicio? Por lo tanto, lo vamos a bajar esto ahí. Bien, el punto de inicio. Y el punto de inicio, ¿cuánto tiene que ser en X? ¿Se acuerdan? En X tiene que ser, a ver, vamos a ver dónde está primeramente el intervalo de clase. Bien, aquí está el intervalo de clase. Entonces vamos a colocar desde ahí. Bien,
Entonces, el primer valor va a ser igual, ¿no? Al límite inferior. Entonces vamos a ir al límite inferior. Ese valor, ¿no? Menos, hemos dicho menos. Ahora, menos el intervalo de clase dividido entre 2. Entonces vamos a ir a aplicar lo que están ahí en la fórmula. Aplicamos intervalo de clase, ahí está, dividido entre 2. No, entre 2. Cerramos paréntesis. Bien, entonces tenemos, ese es mi primer valor. ¿Y cuánto tiene que ser y? 0. ¿Se acuerdan de eso, no? El punto de inicio tiene que ser 0, porque ese va a estar el punto ahí, en el eje X. Punto fin. Punto fin va a ser igual, hemos dicho a cuál tiene que ser, al límite superior. ¿Dónde está? Aquí. Al límite superior, que sería este de acá. Límite superior. Ahora, más lo mismo. Intervalo de clase, acá, dividido entre 2. Bien, entonces ese sería mi valor, el punto fin. Entonces voy a colocar aquí 0 también. Entonces acá voy a colocar dos cosas importantes: inicio, fin. Ahí tengo entonces. Entonces ya tenemos inicio y fin. Ahora estos dos vamos a seleccionar. Ahí. Lo seleccionamos y vamos a tener ahora insertar. Pero ¿qué tenemos que insertar? Una línea. Aquí está la línea, ¿no? Insertar la línea, ¿no? Entonces nosotros podríamos insertar, por ejemplo, esa línea. Podríamos mostrar, ¿no? Bien, vamos a colocar esa línea. Bien. Pareciera también que el ejercicio está mal, pero no está mal, sino que tenemos que editar. Todo gráfico siempre se tiene que editar, ¿no? Entonces acá nos vamos, y para editar, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que irnos acá. Bien, ahí vamos a irnos. Bien, entonces vamos a editar ahora nuestro gráfico. Seleccionar datos. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué voy a poner acá? Fíjense, en el eje Y está X y Y, pero solamente tengo que dejar Y nomás. Entonces, el otro lo vamos a quitar. Y en el eje X lo vamos a editar. ¿Y qué tengo que colocar aquí? Todo lo que esté en X. Esto de acá. Bien, y aceptar. Bien, ahora vamos a ver, ¿estará bien? En el eje X están los valores de X y en el eje Y están los valores de Y. Por esa mancha no se ve, pero ahí está Y. Bien, aceptar. Y esto también lo eliminamos. Bien, este es nuestro polígono de frecuencias, ¿no? Ese es el polígono de frecuencias y nuevamente nosotros podemos poner acá, es el polígono de frecuencias. Entonces vamos a poner título de los ejes y nuevamente vamos colocando temperatura, por ejemplo acá, temperatura máxima diaria en grados Fahrenheit. Bien, ya tenemos ahí. Y también abajo pueden ver, va a aparecer uno. Esto también no necesitamos esto, porque son leyendas, es un solo que tenemos ahí. Bien, acá, entonces nos podemos ir acá, ¿qué más? Bueno, acá, título. ¿Qué sería esto? Esa va a ser frecuencia absoluta también. Frecuencia absoluta. Bien, ahora una cosa importante, ¿cuánto tiene de área? ¿Cuánto tendrá de área todo esto? Todo esto que ustedes pueden ver acá tiene de área 1. 1 tiene su área, ¿no? Entonces, yo posiblemente sea en acá, podamos mejor ver esto.
cuando nosotros colocamos ahí las líneas, o podemos colocar las líneas también secundarias. Bien, entonces podemos ver ahí las líneas principales. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero ahí en el video se ve bien. Están los puntos, ¿no? Entonces ahí tenemos ese polígono. Si nosotros queremos colocar un título, por ejemplo acá, ¿qué vamos a hacer? Agarramos esto y decimos título del gráfico. Bien, título del gráfico vamos a poner entonces polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Bien, ese sería el título entonces y ese sería el gráfico, ¿no? Entonces, también podemos colocar las etiquetas. Entonces podemos acá agregar las etiquetas. Bien, agregamos y ahí tenemos también las etiquetas, ¿no?, de los datos. Bien, entonces ese sería el polígono de frecuencias, ¿no? El polígono de frecuencias. Si nosotros queremos, podemos cambiar también por varias opciones acá que tenemos para este gráfico. Bien, entonces, si yo quiero cambiar el gráfico, puedo cambiarlo acá, ¿no? Lo puedo hacer de esa manera. Bueno, se puede cambiar de varias maneras, ¿no? Pero ahí tenemos el básico, lo básico para un polígono. Bien, entonces, ese sería un polígono. Cuando yo tengo acá estas etiquetas, también puedo dar formato, ¿no? De manera que eso esté, por ejemplo, encima, no a la derecha como estaban ahí, ¿no? Entonces puedo colocarlo encima y ahí se ve mejor. Entonces tengo exactamente encima del punto está el valor de su frecuencia absoluta. Bien, entonces ese sería el... Bien, entonces para finalizar con este video vamos a graficar una ojiva de frecuencias. Como hemos visto en clases, una ojiva de frecuencias nos va a permitir calcular probabilidades acumuladas para determinados eventos, ¿no? Para eso yo voy a seleccionar nuevamente todo lo que tengo acá hasta lo que es frecuencia relativa acumulada, ¿no? Seleccionamos todo eso y ahora nos vamos a ir a insertar. Ahora también voy a insertar una línea, ¿no? Bueno, ahí parecería que estuviera mal igual el ejercicio, pero no, lo que pasa es que tengo que editar. ¿Qué quiero que esté en el eje X? ¿Qué quiero que esté en el eje Y? Bien, entonces vamos a bajar este gráfico. Bien, acá, ¿qué es lo que yo quiero que esté en los datos? Yo quiero, en primer lugar, que esto cambiemos fila por columna. Fíjense, ya se ha cambiado ahora. Allá están límite inferior, límite superior, etc. ¿Qué quiero en el eje Y? Frecuencia relativa acumulada. ¿Se acuerdan? El eje Y es frecuencia relativa acumulada para una ojiva. Entonces los demás lo voy quitando. Lo quitamos todos esos. Entonces va a quedarse el último. Y acá vamos a editar. ¿Qué tiene que estar en el eje X? ¿Qué tiene que estar en el eje X? Límites superiores. Entonces nos vamos acá. Límites superiores son estos que están acá. Bien, y aceptar. Y ya tenemos todo eso. Y le damos a aceptar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ya elaborado nuestra ojiva de frecuencias. Esta va a ser nuestra ojiva. Esa es la ojiva. Entonces, acá tal vez podemos cambiar y decir acá que no tengamos muchos decimales, simplemente con un decimal posiblemente. Entonces acá vamos a ver, dar formato, y acá lo podemos dar que sean solamente 2 decimales. A ver, vamos a ver, aquí está con 3 decimales, no, un decimal nomás, con un decimal. Bien, entonces vamos a tener un decimal. Bien, entonces tenemos todo eso ahí. ¿Y qué más tenemos que colocar acá? Tenemos que colocar los ejes, pero verticales. Entonces, agregar secundarios. Aquí tenemos los ejes verticales. Y luego tenemos que agregar acá las etiquetas. Bien, esas son las etiquetas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, esas etiquetas nos van a
Si quieren también podemos hacer como hace rato, que esté encima, formato de etiqueta y que está encima, entonces va a estar encima mejor. Bien, entonces ahí tenemos, y también podemos darle a esta etiqueta que tiene mucho decimal, podemos darle solamente 2 decimales. Cambiar etiquetas de datos, nos vamos acá número y solamente le vamos a dar que tenga ya. Entonces ahí lo dejamos ahí. Bien, entonces esta sería la ojiva de frecuencias. ¿Qué nos faltaría colocar? Vamos a eliminar acá. Vamos a colocar los títulos. Entonces acá título del gráfico. Entonces, ahora acá ¿qué viene? Acá ¿qué hemos dicho que tiene que venir? Límite superior. Límite superior de temperatura. De temperatura en grados Fahrenheit. Bueno, y acá tiene que estar, frecuencia relativa acumulada. Bien, frecuencia relativa acumulada. Y si queremos también podemos colocar acá el título del gráfico. Entonces vamos a poner, aquí tenemos que poner ojiva de frecuencias. Bien, entonces este sería el gráfico de las ojivas de frecuencias que tenemos ahí. Entonces, límite superior de temperatura y frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces este sería el primer video que tenemos para la materia.